Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos precisamente del cáncer de mama y cómo está aumentando en el país. Pero más que eso, vamos a hablar de cómo las mujeres podemos apropiarnos de nuestra salud, detectar a tiempo y ganar la vida. De eso vamos a estar hablando el día de hoy y para ello hemos invitado a la doctora Dafne Ivonne Mendoza Tagle. Ella es una cirujana oncóloga de la Fundación de Cáncer de Mama y también estará en la conversación la doctora Yasmín Carolina Blanco Vázquez, oncóloga del Centro Médico ABC. Quédese con nosotras para seguir escuchando. Así que las invito a que nos acompañen en este proceso donde también platicaremos sobre el 15 aniversario de Desinformémonos, este medio de comunicación independiente que pues nace hace 15 años y vamos a estar hablando con su directora, la periodista Gloria Muñoz Ramírez, quien nos estará contando de estos 15 años de Desinformémonos. Así que les invito a que nos acompañen en esta emisión. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, soy titular de esta emisión y bueno, pues sabemos que el mes de octubre es un mes muy importante en términos de, pues de la prevención del cáncer de mama en todo el mundo, no solo en México. Esto es muy importante precisamente para poder generar precisamente pues un diálogo con las ciudadanas para poder ir previendo acciones que pudieran atentar contra la vida, la integridad de estas mujeres. Poder hablar del cáncer de mama desde una lógica preventiva, quitándole el terror que muchas veces nos genera a las mujeres cuando escuchamos tener cáncer de mama o la posibilidad de ello. Por eso nos parece muy importante y bueno, pues el pasado 19 de octubre fue el Día Mundial precisamente del cáncer de mama desde una lógica preventiva. En este programa también queríamos retomarlo y poder hablar de lo que sí podemos hacer las mujeres para salvarnos la vida, porque de eso estamos hablando. Así que agradezco a la doctora Dafne Ivonne Mendoza Tagle, ella es cirujana oncóloga de la Fundación de Cáncer de Mama, que esté esta mañana aquí con nosotras. Dafne, bienvenida, un gusto tenerte acá. Y también Yasmín Carolina Blanco Vázquez, oncóloga del Centro Médico ABC. Yasmín, muchísimas gracias por estar aquí en este programa. Las cifras se han dado a conocer a lo largo de estos días precisamente para hacer llamar la atención de la importancia de la prevención. Solo voy a manejar un dato como para dar contexto, pero me gustaría que nos enfocáramos en lo que sí podemos hacer las mujeres para detectar a tiempo precisamente alguna alteración en alguna de nuestras mamas y poder acudir lo más rápido posible con el médico. En México, la situación es alarmante, con 89,633 fallecimientos contabilizados en 2023 debido a tumores malignos en personas de 20 años y más. Es decir, aquí hay otro elemento y yo les pregunto a las dos expertas, la edad que hace unos años estaba prevista para las mujeres en la detección, lo que estamos viendo es que está reduciéndose los grupos poblacionales de mujeres que necesitamos estar alerta para prevenir este tipo de casos. De estos, 8,034 muertes se atribuyeron al cáncer de mama, lo que representa un aumento del 59% en comparación con el año 2010, según datos del Instituto Nacional de Geografía, de Estadística y Geografía. Ese es el panorama que tenemos hoy en día. Dafne, bienvenida. ¿Qué es lo primero, el primer mensaje que quisieras hacerles llegar a las mujeres el día de hoy que escuchen este programa? Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Dafne Mendoza. Pues sí, hoy vamos a hablar un poquito de cáncer, justamente.
Lo que comentabas, sí es real, las cifras van aumentando justamente, incluso para el 2040 más o menos está calculado que a nivel mundial ya tengamos más de 3 millones de casos nuevos y que las defunciones de que ahorita vemos que son de 680 y tantos mil de personas, estén aumentando hasta 1 millón. Es algo alarmante realmente, obviamente, sobre todo por la parte de que está afectando a la población que se encuentra en una edad muy productiva y esto tiene no solamente el impacto a nivel, ¿cómo se dice?, del número de funciones, sino obviamente es un impacto a nivel social, a nivel económico, está generando mayor costo en cuanto a la cuestión de atención a salud. Esto es lo que está generando como que controversia y es por eso que actualmente se hace tanta campaña, no para prevenir la enfermedad como tal, porque no existe algo, ¿no? No hay un medicamento, una vacuna, nada. Simplemente es para que se pueda detectar en una etapa muy temprano y esto también nos ayude, uno, a disminuir los costos en tratamiento y sobre todo que, por ejemplo, el hecho de que pudieran llegar a las pacientes, y esa es la parte más importante, en etapas muy tempranas, nos ayuda muchísimo a que pues más del 95% con tratamientos que son, tenemos más opciones de tratamiento y más del 95% de las pacientes van a terminar curándose de esta enfermedad si llegan en una etapa temprana. ¿Qué porcentaje, perdóname, de mujeres con detección temprana se pueden curar o pueden? Más del 95%. eh, Si estamos hablando de una etapa temprana, esto obviamente va disminuyendo de acuerdo a las etapas en las que va presentándose la enfermedad también. Yasmín, doctora Yasmín Carolina, a ver, si estamos hablando de que prácticamente en una detención oportuna, las mujeres pueden, en lugar de pensar en la muerte, pensar en la vida y decir, ok, ya lo tengo, lo detecto a tiempo y puedo tener un tratamiento y puedo tener una buena calidad de vida además. ¿Qué es lo que está deteniendo precisamente esta detección oportuna de alguna señal de alerta que a las mujeres nos lleve a, pues eso, a tomar acción en momentos rápidos? Bueno, pues buenos días. Primero que nada, debemos de entender que siempre a los seres humanos nos da miedo lo desconocido. Y lamentablemente las cifras que se manejan es que 1 de cada 8 mujeres a nivel mundial van a padecer esta enfermedad, por lo cual casi todos conocemos algún amigo, conocido, incluso familiar cercano que ha padecido de esta enfermedad y que debido a que esa paciente no le ha ido bien, ha creado mucho miedo en que a nosotros nos diagnostiquen cáncer. Yo lo que les puedo externar es que gracias a la convivencia que tengo con los pacientes de oncológicos, es que a pesar de que saben de que tienen, por ejemplo, un cáncer de mama metastásico y que esta enfermedad les dio la conciencia de entender que vamos a morir, que no es el vecino el que le va a pasar, sino es a ti, hace que tengas una oportunidad real de vida y que empieces a aprovechar lo que debes de hacer. Entonces, obviamente, entre sus pensamientos de los pacientes fue como si yo sí me lo toqué, no quise irme a hacer un estudio por el miedo a que me dijeran que fuera cáncer. Y el punto aquí de entender es que yo se los puedo decir muy llanamente. Por ejemplo, si eres un cáncer de mama que no tienes ganglios axilares, solamente te tocarían 4 quimios. Si eres un cáncer que ya está en ganglios axilares, se puede ir hasta 16 quimios. Entender que hay hoy en día pruebas que les hacemos análisis genético al tumor para saber en el 65% de las mujeres que tienen receptores hormonales no reciban quimioterapia adyuvante cuando estas ya son posmenopáusicas. Y eso significaría que no a todas las mujeres les damos quimio. Y otra parte muy importante de entender es que la quimioterapia a la que le tienen tanto miedo es que es así como yo les digo, yo te voy a invitar a correr un cerro. Si tú estás, me refiero, si eres muy gordito, si estás sin nada de músculo, muy adelgazado, no comes bien, créemelo, no va a ser un ascenso fácil a esa cima. Entonces, depende mucho del huésped, la experiencia que podemos crear con el tratamiento oncológico.
y Pe- por eso es que hay gente que le va muy bien y hay gente que no le va tan bien. Pero ahí ya estamos hablando, doctora Yasmín, pues ya de un hecho concreto, ¿no? Ya me detecté, no, la sentí la bolita, pero no le hice caso y bueno, pues estoy ya en este proceso. Pero me gustaría que nos pudiéramos ir un pasito atrás, precisamente porque hay mucho del llamado en estas campañas que de repente escuchamos que nos toquemos, que nos exploremos, que toquemos nuestras mamas, que no dejemos en segundo plano si encontramos una bolita que antes no teníamos, que decimos, ay, bueno, luego vemos, ¿no? Que hay todo esto alrededor de que si nos duele, porque la mastografía a veces es dolorosa, Dafne, en fin, ¿cómo vamos estimulando para quitar todos estos obstáculos que nos lleva a las mujeres a no la detección oportuna? Como ya lo decía la doctora Yasmín, si tenemos si se detecta un cáncer sin un ganglio en la axila, vamos a tener un mejor pronóstico de vida, un mejor pronóstico de tratamiento que si dejamos pasar el tiempo, porque aquí el tiempo es oro, pero más que oro, aquí el tiempo es vida, yo les diría. El tiempo nos significa a las mujeres vida. Eh, ya lo decía Yasmín, la doctora Yasmín, nos da miedo a las mujeres. Y el miedo, cuando se vuelve pánico, nos paraliza. El tema aquí es que aun cuando tengamos miedo, tenemos que acudir a la detección. ¿Cómo avanzamos, doctora Dafne, para precisamente seguir estimulando a las mujeres desde los 20 años o desde qué edad tenemos que empezar ya a revisarnos? Porque también estaba esta idea de que después de los 40, antes para qué, pero ahora Ujú. estamos viendo que tenemos que detectarnos eh, incluso más jóvenes. Sí, de hecho, actualmente aquí en México el mayor pico de incidencia está entre mujeres entre los 35 y los 45 años. O sea, el 13% es en mujeres de esta edad, ¿no? Es una edad muy temprana. Y a diferencia, por ejemplo, en países europeos, en Estados Unidos, algunos programas de tamizaje inician después de los 50 años, justo porque sus mayores picos de incidencia están después de los 55. Aquí nosotros, desafortunadamente la población mexicana, somos portadores de un gen que hace que nuestra mama envejezca antes y que justamente por esa es la razón de por qué tenemos que iniciar a una edad más temprana a hacernos exploraciones y estudios de detección. Por norma, nosotros tenemos que hacernos una autoexploración mensual a partir de los 18 años. Esto tiene que ser 7 días después de que terminamos de menstruar. Y después de los 25 años, lo ideal sería no solo realizar la autoexploración mamaria de manera mensual, sino también acudir una vez al año a que nos valore un médico y nos haga un examen clínico. Y la otra es que tenemos que iniciar a hacernos mastografías a partir de los 40 años. Antes de esa edad, no es posible realizar estudios como mastografía por la dureza que tiene la mama y por lo tanto se realizan a mujeres que tengan algún síntoma, algún tipo de estudio como un ultrasonido. Y justamente si existe también algún factor de riesgo ya asociado, porque anteriormente se creía que el cáncer de mama solo estaba asociado a algo hereditario, ¿no? O sea, si a mi mamá, a mi abuela le dio, pues a mí también, ¿no? Y sabemos actualmente que no es de esa manera, que hay múltiples factores de riesgo que son los que nos llevan a desarrollar la enfermedad. Y que, por ejemplo, si somos nosotros sí portadores de alguna variante o algún gen que se encuentre mutado específicamente, algo que llamamos BRCA1 y BRCA2, que son los principales, existen otros, pero estos son los más comunes y los más frecuentes. Entonces, sí, nuestros programas de detección inician a una edad todavía más temprana. Pero por ahora eso es lo que está normado. O sea, autoexploración a partir de los 18 años de manera mensual, 7 días después de la menstruación. A partir de los 25 años, acudir con un médico experto, obviamente, para realizar un examen clínico adecuado. Y a partir de los 40, en realizarnos mastografía. Ahí están los pasos.
Muchísimas gracias por el resumen. 18 años, empecemos a explorarnos, empecemos a conocer muchas veces la conformación de nuestras mamas, porque a veces, como no nos tocamos, no sabemos a ciencia cierta cómo es. Ahí está precisamente parte de esta reflexión, de esta información, que tenemos que hacer que la información, doctora Carolina, se transforme en acción. A veces, como usted lo decía, lo detectamos, lo dejamos, nos da miedo, pero aquí yo diría el miedo nos estorba. En términos de hay que superarlo o agarrarlo de la manita y decirle, a ver, con todo y el miedo que yo pueda tener, voy a ir a hacerme los estudios, porque el miedo y para quedarnos en el rincón sentaditas, lo que va a provocar es que la enfermedad avance y que lleguemos en estados mucho más complejos donde la intervención, el pronóstico, todo se complica. Eh, a la primera, digamos, me detecto una bolita y ¿qué hay que hacer? Aquí es importante entender que si estamos hablando de prevención, o sea, obviamente hay lesiones que sí son palpables, pero que después de los 40 años, por eso es que se sugiere, porque por edad, entre más décadas acumulemos, mayor es el riesgo. Hay lesiones que no son palpables y que por eso vale la pena hacer estudios de imagen, porque a pesar de que acudas con un doctor que haya palpado muchísimas mamas y tenga muchos años de experiencia, no es superior al hecho de que tú te hagas un estudio de imagen. Y es por eso que en las mujeres jóvenes preferimos que se hagan ultrasonidos mamarios, a diferencia de mastografías, dado que por la densidad mamaria no podemos visualizar adecuadamente la mama. E incluso ustedes pueden ver, si se fijan, la edad mediana de presentación de la menopausia en México es a los 51 años. Hay una publicación del INCAN que desafortunadamente las mujeres en México tenemos el cáncer mucho más jóvenes que las caucásicas, que las mujeres norteamericanas. Ellas lo presentan 62, 63 y nosotros desafortunadamente es a los 51 años, donde la mayoría de las mujeres mexicanas están trabajando y hay veces que es muy difícil pedir una cita que te descuenten el día de trabajo para irte a hacer un estudio para saber si estás bien. Entonces, obviamente esta es otra de las barreras por las cuales la gente no acude a hacerse los estudios. Primero ponen a los hijos, a la casa, al trabajo, todo antes de lo que tú tienes que hacer, porque hasta en el avión te lo dicen, si quieres salvarle la vida al que está a tu lado, primero ponte tú la mascarilla y luego se la pones al de al lado. Creo que es fundamental entender que nosotros tenemos que hacernos estudios de imagen si queremos diagnosticar enfermedad temprana. Si tú te esperas a que ya el pezón esté retraído, que haya líquido a través del mismo, que se vea como piel de naranja, que te toques bolas en la axila o una masa en la mama, créeme lo que ya no vamos a estar hablando de un cáncer en etapa temprana y entre más avanzada esté la enfermedad, nosotros vamos a hablar de más tratamientos oncológicos que obviamente pueden tener cada uno su particularidad en la toxicidad. Esto es muy importante, es de tomar acción, no esperar, no detenernos. Eh, Dafne, doctora Dafne, ¿hacia dónde hay que acudir? ¿No? ¿Cuáles son los servicios médicos que las mujeres tenemos para acudir precisamente a si ya me lo detecté o si tengo sospechas? Pienso en las jóvenes, esto que ustedes han señalado de no todo se palpa, ¿no? Eh, si no lo palpo antes de ir a los hospitales y demás, si no lo palpo, si tengo menos de 50 años, menos de 40 años, eh, y como tú decías, cada mes tocarnos, pero resulta que no lo palpo. ¿Qué otros síntomas podemos estar alertas si somos, si tenemos menos de 40 años, si estamos por los 20, por los 30, que pudiéramos acudir o tenemos que hacer un ultrasonido cada cierto tiempo? En fin, ¿qué nos recomienda por la experiencia, por el trabajo que usted tiene? Actualmente eso es algo bien importante. Tenemos esa, como se dice, mala costumbre de ir al médico hasta que nos sentimos mal, ¿no? Hasta que ya tenemos algo o nos vemos algo o demás. No existe todavía esa cultura de prevención como tal.
Por eso es que hacemos insistencia en que se tienen que hacer exámenes clínicos. Y como lo comentó la doctora, justo no tenemos, no hay lesiones que no van a ser a veces palpables, que únicamente se van a detectar a través de un estudio de imagen. Y por eso es importante que no se deje de ir a hacerse la mastografía de manera anual. Ahora no hay otro estudio que sustituya en este momento la mastografía a partir de los 40 años. Lo que sí está normado es que justamente antes de los 40, solamente si existe algún tipo de sintomatología o si en la exploración hay un hallazgo, sí se Co- hace un ultrasonido. ¿Qué sintomatología tenemos que tener presente precisamente para poder decir esto está pasando y necesitamos actuar? Justo, hay algunos datos que son importantes que nosotros llamamos de alarma y que son los que tenemos que tener en cuenta cuando nos estamos explorando. Unos de ellos son varios. Los más importantes van a ser obviamente algunos cambios a nivel de la piel. Va a haber, la piel se va a poder ver engrosada, se va a ver con pequeños hoyuelos o lo que nosotros llamamos piel de naranja. Imaginemos una naranja en su cáscara y esa es exactamente la forma en que puede optar la mama. A veces no es necesario que lleguemos a esa parte, pueden palparse algún tipo de masas, de bolitas, de tumores como tal. Puede haber alguna retracción en la piel, ya sea así como un hoyuelo que se va a formar dentro de la piel de la misma mama o alguna retracción en la piel de la mama, del pezón, perdón. La mama puede cambiar de color, se puede poner roja, se puede poner caliente o aumenta la temperatura. Podemos ver salida de secreción a través del pezón de color blanquecina, de color café o marrón, incluso que se vea como color sangre. Podemos ver alguna bulto duro, alguna bolita que se toque, que se vea la retracción del pezón, cambios a nivel del pezón, porque también eso es otra parte importante. A veces solamente exploramos la piel de la mama y olvidamos la parte del pezón, que tenga algún dato como alguna ulceración, alguna zona que se vea como se hubiera descamado, cambios en el color del pezón, el hundimiento del mismo pezón. Esto también es importante tomarlo en cuenta, que las venas se vean muy prominentes y que incluso en exploración física incluyamos áreas como las axilas y el cuello, en donde podemos llegar a palpar algunos bultos o bolitas. Obviamente la parte importante es que no tengamos que llegar justo a ese punto, porque como dice la doctora, claro, cuando nosotros ya estamos tocando una enfermedad en el cuello o en la axila, ya estamos hablando de una enfermedad que está en algo al menos localmente avanzado. Puede haber que incluso ya se haya ido hacia otros sitios en el cuerpo. Entonces, si tenemos estos datos de alarma, es importante acudir con el médico. Eh, hay que acudir, tenemos miedo de la palabra oncólogo porque creemos que ya directamente es cáncer, ¿no? Entonces, y de que cuando oímos la palabra cáncer siempre decimos, híjole, ya es una sentencia de muerte. Hay que entender que el oncólogo puede revisarte de manera inicial o incluso hay ginecólogos que tienen una alta especialidad, que son especialistas únicamente en cirugía de mama y enfermedad de mama benigna y maligna. No todo mundo tiene un entrenamiento adecuado para palpar adecuadamente una mama, no todo mundo tiene un entrenamiento adecuado para leer un estudio de imagen, eso es importante. Entonces, sí hacemos como énfasis en que pues se acuda con un especialista. Eso es muy importante lo que acabas de decir, doctora, porque eh, ahora, por las condiciones de país donde han proliferado estos consultorios en las colonias, donde uno pues acude cuando tiene a veces una gripa, es decir, pensamos, no, no me voy a ir al Seguro Social, quienes tienen seguridad social, o al ISSSTE porque es perder todo el día. Entonces voy rápidamente allí al médico de la esquina que le digo cómo está y nos quedamos a veces con ese primer diagnóstico. Y entiendo que a lo mejor en algunos casos, y hay una enorme discusión ahí sobre ese tipo de consultorios, pero esto que tú acabas de señalar es muy importante, es decir, no cualquiera puede detectar, no cualquiera tiene la especialidad, no cualquiera sabe qué hacer.
Ujú. y a dónde canalizarte. Y eso, doctora Carolina, es tiempo de vida. Yo quiero llamarlo así porque nos estamos jugando el bienestar las mujeres si nos tardamos en reaccionar. No cualquiera puede hacerte un ultrasonido. Aquí es mucho, incluso porque creo que todo mundo cuando acude a una revisión de mama es porque le duele. Y es las enfermedades benignas de la mama las que suelen condicionar dolor. Por eso es que lamentablemente cuando es cáncer acuden tardíamente porque no es hasta que está más avanzado el cáncer que duele que ahora sí buscas atención médica. Insisto, quieres ir con el doctor a que te prescriba un tratamiento oral y se te quite lo que tienes. Pero el problema del cáncer es que es algo que no duele, que ocupa que inviertas en tu salud en un estudio de calidad para que te informen si esa lesión en la mama es cáncer y amerita hacerse más cosas o si es benigna y no tenemos que hacer más que vigilarla. Entonces, esos son los retos. O sea, primero te da miedo porque ya sabes que si te saliera cáncer es un camino bastante difícil. Dos, el hecho de que tengas que invertir de manera inicial en hacerte estudios de imagen y pues obviamente sabemos que los costos usualmente pues no son accesibles a la mayoría de la población. Y el punto es entender que como son lesiones que no duelen, por eso es tanto el retraso en el diagnóstico, porque lamentablemente creemos que el cáncer, porque es malo, sí dolería, cuando no es así. El cáncer no duele hasta Hasta que que ya están en está etapas avanzado. avanzadas. Ujú. Ese es el tema, ¿no? Si estamos esperando que nos duela, mala guía, diría yo. Mala guía porque entonces cuando nos duela es porque ya caminó bastante y el tema es cómo lo detectamos a tiempo para tener una mejor proyección de vida, tener menos invasión en términos del tratamiento que podamos tener, incluso, pues eso, estar vivas porque de eso se trata, estar vivas, estar bien, estar con salud. Y uno de los grandes temas, ya lo decía la doctora Carolina, Dafne, es pues a dónde acudimos si no tenemos seguridad médica, si no tenemos ISSSTE, IMSS, en fin, esto a veces es tardado en la institucionalidad, pero la fundación tiene una opción para ello. Cuéntanos qué podemos encontrar las mujeres en la fundación. Claro, aquí en la fundación lo que hacemos no solamente es la parte de vamos a tratar el cáncer, eso es algo bien importante porque muchas personas me preguntan eso de, y doctora, ¿me puedo ir a hacer mis estudios de cada año allá y o solo es para cuando ya tengo cáncer? Y no, en la fundación lo que tratamos justamente de hacer aquí es detectar, ¿no? Temprano, hacer estudios de tamizaje, de detección oportuna. Entonces, aquí contamos en la fundación con médicos radiólogos que son especialistas en imagen de mama, que se realiza aquí la mastografía, se realiza aquí el ultrasonido, se cuenta también con un tomógrafo y con una mastografía también especial que se llama mastografía contrastada. Contamos también con los especialistas necesarios, tenemos ginecólogos que están especializados en cirugía de mama, tenemos el área de cirugía oncológica, que somos pues ahora sí que los oncólogos que hemos estado como tal el cáncer de mama, y tenemos el área también de gineco-oncología, y a su vez también tenemos una red de multidisciplinaria, contamos con oncólogos médicos, radiooncólogos, tenemos médicos que vamos a atender de otros tipos de especialidades, ¿no? Como el área de dolor, de paliativos, tenemos el área también de endocrinología, cardiología, hematología, todo este tipo de cosas que se necesitan para, obviamente, una vez que ya tenemos un diagnóstico de malignidad, es un manejo multidisciplinario. No solamente entra el cirujano, quita la bolita y listo, ya. No, hay más cosas detrás de, ¿no? Hay pacientes que de entrada no van a ir a una cirugía. Hay pacientes que de entrada van a requerir algún tipo de tratamiento con quimioterapia, ¿no? Y ahí es donde entra el oncólogo médico. O hay pacientes que también necesitan a veces radioterapia y ahí es donde entra el radiooncólogo. Y justo en la fundación tenemos todo este manejo multidisciplinario, toda la población en general puede acudir.
Se realizan los estudios desde la detección oportuna, incluso si se ve en el estudio en ese momento algún dato de sospecha, por indicación de radiología, se pasa a consulta para que se revise justamente y si es necesario realizar algún tipo de biopsia o algún otro estudio de extensión que sea para detectar qué es lo que está pasando ahí. ¿Tan caro es? A ver, hablábamos de que no es barato. ¿Cuáles son los precios o cómo determina la fundación los costos para este tipo de acciones? Actualmente los costos ya están establecidos. Funcionamos como un hospital privado, pero es una fundación. Estamos siendo subsidiados o apoyados, digamos, por donativos de diversas empresas, de otras fundaciones como tal, y eso nos ayuda a que los costos se mantengan de manera, pues, accesible también para la población en general. Obviamente, anteriormente funcionábamos a través del Seguro Popular, todo era obviamente sí, gratuito. Después de esto, pues la fundación tuvo que salir a flote, obviamente con donaciones, con todo este tipo de empresas que se unieron y que nos están apoyando. Cuando los pacientes a veces no pueden ni siquiera pagar algún estudio que, por ejemplo, sea muy costoso, existen algunos tipos de donativos en los cuales se aporta y baja el costo o incluso se dona el estudio como tal. Todo depende, no sé, supongo de algún estudio socioeconómico, le hacen una valoración de qué puede pagar, qué no, y a partir de eso la fundación va tomando decisiones. Como tal, no se hace una valoración de estudio Ok. socioeconómico, contamos con el área de trabajo social y ellos son los que canalizan toda esa parte si es necesario, como se dice, mandar o solicitar algún tipo de apoyo o algo para que se pueda determinar si pues, se puede pagar o no o qué tipo de donativo se puede ofrecer a los pacientes. Pues ahí están los datos, si no los recuerdas, mi querida Dafne, de cómo, a dónde llamar a la fundación o cómo la contactamos. Claro, nosotros estamos obviamente en todas las redes sociales, como FUCAM, así como se escucha, FUCAM de mamá. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, está en Twitter, está en YouTube, y el teléfono que nosotros tenemos es el del 55 56 78 06 00. Ese es el de la fundación, es abierto para todo, no importa que tengan, porque muchas veces eso me dicen, ay, es que tengo seguro, pero ya empecé allá y no me vayan a decir que no me van a aceptar acá. No, es completamente abierto, opcional. Incluso si las pacientes cuentan con algún tipo de derecho a biencia, también son bienvenidas. No contraindica el que estén allá y que estén aquí. Se puede pueden acudir de todos modos. A veces siempre, bueno, a veces o siempre, no lo sé, doctora Carolina, es bueno tener una veces una segunda opinión. ¿Dónde podemos contactarla también a usted? Es decir, cómo acercarse si se hay alguna duda, si se quiere tener a la especialista al lado. Pues yo lo que les dijera es la clásica, seguir la intuición cuando crees que, si a pesar de que un doctor te dice que todo está bien, porque hay veces que el tumor es lobulillar y a pesar de que te haces estudios de imagen es difícil de diagnosticar, el simplemente hecho de que tú te palpes que la mama está más dura sin que te toques una lesión, puede ser cáncer. Y si tú todavía tienes esa duda, es seguir buscando atención médica, porque créemelo, uno sabe cuando algo no está bien y obviamente pedir segundas opiniones creo que es fundamental, porque lo que no se resolvió a lo mejor con algún doctor por cualquier otra razón, siempre se puede buscar la atención de alguna otra persona. A mí me pueden encontrar en el Hospital ABC de Observatorio. Les decía antes de irnos al corte que vamos a hablar precisamente de, pues de la información, de la importancia de la información del periodismo, de los proyectos independientes que surgen por fortuna en este país para darle voz a las causas, a las lideresas que a veces en los medios tradicionales no están. Y CIMAC tiene una historia en ese sentido, pero afortunadamente
también otro medio que nació hace 15 años. Hace 15 años Desinformémonos nació. Y hoy vamos a conversar con su directora, Gloria Muñoz Ramírez, además una periodista a todo terreno. Gloria, querida, un gusto tenerte aquí esta mañana, ya, ¿a qué? A 2 días del aniversario, así que cuéntanos cómo nace Desinformémonos y qué podemos encontrar ahí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Lucía. Soy una seguidora absoluta de CIMAC, de todo su trabajo. De CINFO también sigue toda la información y monitorea constantemente CIMAC. Agradezco muchísimo el espacio. Y bueno, sí, para nosotros es una buena noticia, es un festejo que lleguemos a los 15 años. Tú sabes el reto que es llevar un medio de comunicación independiente a contracorriente, en todos sentidos, ¿no? No nada más en la parte de los recursos económicos, sino en la conformación de nuestra propia agenda. Tú decías, ¿qué pueden encontrar en Desinformémonos? Hace 15 años, en octubre del 2009, nos planteamos un grupo de periodistas y de activistas de diferentes partes del mundo, porque nacimos como un proyecto muy global, con corresponsales en Palestina, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en España, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en todo Centroamérica, en Estados Unidos. Era un proyecto muy grande de todos con el mismo objetivo, tener una agenda propia que tenía que ver con los movimientos de abajo. ¿Qué ya llamamos los movimientos de abajo? En primer lugar, quiero como que dejar muy claro, y todo el mundo lo sabe, que Desinformémonos se dice abiertamente un medio de izquierda, es decir, un medio que está con las causas, un medio que está contra las violaciones a los derechos humanos, un medio que está, un medio feminista, un medio que acompaña a las comunidades en sus luchas contra el despojo territorial, un medio que reporta los casos de feminicidio y la impunidad existente, un medio que estaba también en las luchas de los migrantes y para el medio, para Desinfo, la migración no es ilegal. En fin, nacimos con una postura. No renegamos de ella en ningún momento, asumimos esta postura, pero tampoco ni nacimos ni somos un medio militante. Es decir, no pertenecemos a ninguna organización, ni nadie está detrás de nosotros. Esto es Desinformémonos y así nació. A ver, has colocado temas que han generado un enorme debate en el periodismo. Enorme. Si es periodismo militante, si entonces es periodismo parcial. Quien hace periodismo no tiene causas, por lo tanto tú no puedes decir que eres de izquierda, derecha, de en medio, de que crees en lo que creas, etcétera. Y tú dices, nacimos con una postura, no renegamos de ella, acompañamos causas, es decir, todo lo que la escuela tradicional hegemónica del periodismo ha dicho que no debemos de hacer. Así es. ¿Por qué sí, yo te lo preguntaría, por qué sí podemos hacer un periodismo profesional teniendo postura, teniendo causas y siendo periodistas? Fíjate, Lucía, que yo creo que no hay periodismo que no tenga causa. No, de Hay unos acuerdo, que yo tienen otras, coincido contigo, tú hay sabes. unos que tienen otras causas y no las dicen. Esos Hay son los unos que más tienen, perversos, creo. ajá, hay quienes tienen intereses muy claros y detrás de ellos hay intereses muy claros y no los dicen. Nosotros sí tenemos una intención muy clara y la decimos. Esta es una postura ética. Ujú. Es decir, no se trata de una postura militante y que haga un periodismo per se y que tenga las causas y las consignas por delante. No, hacemos un periodismo profesional y la herramienta que tenemos es la investigación periodística. Tenemos que ser más rigurosos, mucho más rigurosos que los medios tradicionales que dicen que no tienen postura, porque no nos podemos exponer a una descalificación. Eh,
Tenemos que hacer un periodismo de investigación riguroso, también hacemos periodismo testimonial, porque para nosotros sí cuentan las voces. Y también, por supuesto, la investigación rigurosa. Nosotros tenemos una frase que es, dato mata consigna. Nosotros no somos un periodismo de consignas, sino de investigación. Nos atrevemos a decir lo que no se atreven a decir los demás, y fíjate que voy más allá. Somos subjetivos, no somos neutrales, somos absolutamente parciales, porque todos lo son, nada más que no se atreven a decirlo. Y Yo es, no conozco un solo medio que no tenga estas características, no, de derecha, de izquierda, de todo, pero no las dicen. Entonces, por eso consideramos, Lucía, que una postura ética es decir quiénes somos para que la audiencia sepa a quién lee. exacto, esto que acabas de decir, tú lo sabes bien, desde CIMAC también lo hemos asumido, somos un medio feminista, tenemos una postura, tenemos una visión del mundo y desde ahí leemos la realidad. Porque eso es lo que hacemos cuando hacemos periodismo, leer la realidad a partir de quienes somos, es decir, desde, para empezar, ¿verdad? De nosotras mismas y después del medio en el que estamos trabajando. Por eso hablar de la subjetividad es tan importante, porque no es un ente, y a ver, te voy a decir, yo recuerdo en algún momento con tercer grado, su primera etapa, tenían Ujú. una discusión nada parecida a lo que estamos teniendo tú y yo en la conversación, pero hablaban de lo que era hacer periodismo y cada uno y cada una de las que estaban ahí en la primera etapa de tercer grado decía, no, yo quien fuera, solo transmito la información, como si fuera pasar de esta mano a la otra un objeto. Y eso es, yo diría, tramposo, porque en medio de lo que yo decido que voy a transmitir y cómo lo transmito, está esta subjetividad, mi querida Gloria. Desde el principio, desde que escoges la fuente, desde que escoges la primera línea de tu nota, desde que estás en el lugar que, si tienes la fortuna, eliges. Y si no, es la postura del medio que representas. Yo tuve un maestro, no sé si tú recuerdes al periodista Benjamín Wong Castañeda. Ujú, ujú. Este, él, no sé si contra su voluntad, pero es mi maestro. Y él me decía, Gloria, usted no es amanuense, interprete. Es decir, usted no transcribe lo que le dijeron y lo publicamos. Eso no es hacer periodismo. Periodismo es desde el primer párrafo tener una postura. Y mira que él era de los periodistas más rigurosos que he conocido en la historia del periodismo. Y era eso. ¿Cómo vas a escribir si no sabes de qué se trata el asunto, si no sabes desde dónde abordarlo y si no estás consciente de lo que estás escribiendo? Eh, la responsabilidad ética, política, social que tenemos los periodistas está desde el primer párrafo, desde el primer enunciamiento en radio y televisión. No podemos esconderla, no debemos esconderla. Todo lo contrario, insisto, nuestra audiencia, nuestro auditorio, tiene derecho a saber quiénes somos y desde dónde escribimos. Eso es un derecho ético de la audiencia. Absolutamente. A ver, Gloria, en estos momentos, ahora escucho cada vez más frecuente hablar del periodismo independiente. Ahora hay mucho periodismo independiente, se habla mucho. Y yo recuerdo, y seguramente te pasó, bueno, cuando nació CIMAC, hablar de periodismo independiente, en ese entonces, que estamos hablando 36 años, era sinónimo de hablar de un periodismo poco profesional, un periodismo que no era riguroso, un periodismo que no investigaba, un periodismo que solo transmitía la voz de causas, de las dirigentes, digamos, de esto. Y hoy con las redes sociodigitales, con este mundo digital, con este bombardeo de información, ¿por qué es tan importante que proyectos como Desinformémonos existan? Tienes razón en el que hay una proliferación de medios independientes, por fortuna.
de las posturas que sean. Las redes, la tecnología lo permite. Es importante que, que haya una mayor diversidad de posibilidades para la audiencia. Yo siempre estoy pensando en el público, en la audiencia, ¿no? En quien te lee. A eso nos dedicamos. Entonces yo creo que la diversidad es importante, pero aquí también lo de independiente, tienes razón, se nos descalificaba y demás, pero ahora yo me atrevería a decir, tú sabes de esto, el 90% de los premios nacionales e internacionales de periodismo se lo llevan los medios independientes. Desinformémonos tiene el Premio Alemán de Periodismo, tiene los premios nacionales de periodismo, tiene premios latinoamericanos de periodismo y de periodismo riguroso y de jurados rigurosos. Podría enumerar la larga lista de medios independientes que en este momento están siendo premiados sus trabajos justo en el último certamen nacional de periodismo. ¿Quiénes fueron los premiados y las premiadas? Entonces, ha dado un giro todo esto, pero además también la palabra independiente ha cobrado otro sentido. Cuando decíamos nosotros independientes era, nacemos con nuestros propios recursos y con una mano adelante y una mano atrás y vendemos planes en la noche para nuestros recursos, ¿no? Ahora no, ahora también buscamos financiamientos, también intentamos hacerlo con los recursos que le den dignidad a nuestro trabajo y que nos permita dedicarle mayor tiempo. Pero yo creo que nadie somos independientes, que la palabra independiente tiene que ver con el poder, no con los recursos, que somos independientes de los poderes del Estado. Eso de manera muy clara. Esa es la única independencia que podemos tener y apelar a ella. Es Y decir, no nos rige la agenda del Estado, somos independientes del poder ejecutivo, legislativo y judicial, de los poderes locales, de esos claramente somos independientes. Ahora, ¿somos independientes de todo? No. De algún lado vienen los recursos, de algún lado viene la cobertura, de algún lado dependemos, pero no tiene que ver la independencia de los recursos, tiene que ver la independencia política, es no nos, decir, quién que te no dicta nos la agenda. disciplinemos, que no nos disciplinemos, que no hagamos la agenda del poder o de quien paga, porque Esa es para la eso independencia. también está el tema. Antes de irnos, mi querida Gloria, pues ser mujer no es sencillo en un medio periodístico masculino y además ser la directora de un proyecto como es Desinformémonos, con todas estas características menos. Nos quedan 2 minutos. ¿Cómo cerrarías esta conversación? Bueno, la cerraría con el evento que vamos a tener el 15. Bueno, el 15 aniversario, el 25, el viernes 25 de octubre a las 6 de la tarde en el Colegio de San Ildefonso. Vamos a ver a 15 mujeres poderosas de diferentes luchas de todo el país. Vamos a escuchar a periodistas como Blanche Petrich, Germán Bellenhausen, Sosimo Camacho. Vamos a tener un conversatorio con mujeres que luchan contra el feminicidio, contra la desaparición, contra las violaciones a los migrantes, contra el despojo territorial. Es una gama de verdad muy grande, que todo esto en medio de un festejo, porque hay que celebrar el nacimiento, la permanencia y la lucha, no solo de Desinformémonos, sino de todos los que estamos en esta permanente batalla por permanecer. Con eso me quedaría. Ser mujer, ser periodista, ser directora de un medio no es fácil. Ustedes reportaron cuando se metieron a mi casa y allanaron mi domicilio, y toda mi ropa interior la pusieron en la cama toda manoseada con una bota militar encima. Eso es ser mujer en el periodismo. Historias de mujeres violentadas, ustedes las conocen más que yo, pero bueno, seguimos haciendo nuestro trabajo y lo hacemos no con mucha valentía, porque nos da miedo muchas veces, sino que con mucha pasión, con mucho compromiso y con el profesionalismo del que somos capaces. Pues agradecerte muchísimo este espacio y celebremos con Desinformemos 15 años
y los que vienen muchos más. Felicidades, Gloria, felicidades a todo el equipo y ya saben, ahí está la invitación para acompañar este proyecto que es fundamental en la democracia de este país y en la construcción de ciudadanía. Muchísimas, muchísimas felicidades. Eso fue todo en el episodio de Análisis Feminista. Las y los invito a compartir sus comentarios a través de nuestras redes sociales y recuerde que nos puede escuchar en el resto de los episodios a través de Spotify y SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.